Dios. There we go. Sí, sí. Gloria a Dios. Amen. What a beautiful church. Oh, qué iglesia tan hermosa aquí. Amen. You're beautiful people. Son gente hermosa ustedes. Praise the Lord. Gloria a Dios. I want to say thank you to Pastor Fuentes and Laura for this privilege of being in the conference with you. Quiero agradecerle al pastor Fuentes, a la hermana Laura por el privilegio y la invitación de estar aquí And I want to say how much I appreciate our friendship, y decirles lo mucho que aprecio nuestra amistad, the relationship between this fellowship and our church in Colorado. y la relación que existe entre este compañerismo y nuestro compañerismo en Colorado. It's a blessing what God is doing. Es una bendición de lo que Dios está haciendo. Together, we're preaching the gospel Nosotros juntos estamos predicando el and evangelio we're planting churches. y estamos plantando iglesias. Pastor Fuentes first came to the U.S. for a conference in 1992. El pastor Fuentes fue a las conferencias en Colorado la primera vez en el año de 1992. Pastor David was just a baby. El pastor David era solo un bebecito. It's been a long time. Ha pasado ya mucho tiempo. I was 22 years old, Yo tenía 22 años nada más and now I'm 54. y hoy ya tengo 54. And God has done so many things since then. Y Dios ha hecho muchas cosas desde entonces. All over the world, we're seeing the hand of God moving in different countries. Nosotros estamos viendo cómo la mano de Dios está moviendo en diferentes lugares. I was just in a conference in Slovakia Estuve apenas en una conferencia, nuestras conferencias en Eslovaquia, where they planted a church into France. y de ahí en Eslovaquia plantaron una iglesia en Francia. And now we are planting churches in more and more countries. Y ahora estamos plantando iglesias en más países. It's the work of the Lord. Es la obra de Dios. There's a spirit of revival Hay un espíritu de avivamiento and there is a hunger. y hay una hambre. People are hungry for the Lord. La gente está hambrienta de Dios. When you go into Eastern Europe Cuando vamos al este de Europa and you see how God is moving among gypsy people, y tú ves cómo Dios está moviendo en medio de los gitanos, people that the society has despised, los gitanos son personas a las cuales la sociedad los ha despreciado. but people are getting saved in those churches. Pero en esas iglesias la gente se está salvando con ellos And they're coming to know the Lord. y están viniendo al Señor. What a blessing to see God moving in so many different places. Qué bendición es ver cómo Dios está moviendo en diferentes lugares. You get to be a part of that. Y tú eres parte de eso. It's part of our investment as a fellowship. Es parte de nuestra inversión como compañerismo. And the gospel is going out of these walls because people are hungry. Y el evangelio debe de ir más allá de estas paredes porque hay personas hambrientas allá. They are hungry to preach the gospel. Y debe salir también porque hay personas que tienen hambre de predicar el evangelio. Many of the pastors in Czech Republic and Slovakia pastor 3 or 4 churches. Muchos de los pastores en la República Checa y en Eslovaquia predican en 3 o 4 iglesias. 3 or 4 churches for one pastor. Un pastor para 3 o 4 iglesias. Trying to raise up laborers. Y ellos lo que están haciendo es tratar de levantar obreros. The problem is not sinners. El problema no son los pecadores. We don't need to pray for more sinners. Nosotros no tenemos que orar por más pecadores. The sinners are there. Ya los pecados están ahí. We need to pray for laborers. Tenemos que orar por obreros. Where are the laborers? ¿Dónde están los obreros? They're right here. Están aquí. These are the laborers. Aquí están los obreros. When Pastor Marshall talks about 20 million people in Mexico City in the greater area, El pastor Marshall estuvo hablando de 20 millones de personas aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? that's not counting all of Mexico. Eso no es, no estamos contando a todo México.
There's a harvest that is waiting for us. Y ahí hay una mies, una cosecha que está esperando por nosotros. To get desperate for God. Nosotros tenemos que entrar en una desesperación por Dios. We need to get desperate for His will for our lives. Necesitamos estar desesperados porque su voluntad para nuestras vidas se realice. And if we can catch the vision, Y tenemos que cachar esta visión. we won't be satisfied sitting in a church. Nosotros nunca vamos a estar satisfechos si solamente nos sentamos en la iglesia. We won't be satisfied to just take ourselves to heaven, to just go to heaven ourselves. No podemos tampoco estar satisfechos con solamente irnos nosotros mismos al cielo, We want to do something for God. pero queremos hacer algo para Dios. And I want to minister tonight on having a spiritual appetite for the things of Yo God. quiero el día de hoy ministrar acerca de tener un apetito espiritual para hacer la obra de Dios. Ibai, acá se oye mucho eco acá adentro. Porfa, gracias. It was a cold winter night in Scotland. Hubo una vez en Escocia, una noche donde había una tormenta invernal Very snowy. y mucha nieve. And there was a man in a church, he came to preach, Y había un hombre que estaba ahí en su iglesia listo para predicar, a small church. una iglesia pequeña. His name was Robert Moffat, Su nombre era Robert Moffat. who was a missionary to Africa. Era un misionero que venía de África. He had preached to many, many people. Él le había predicado a muchas personas And he came that night to inspire people about preaching the gospel. y esa noche él había llegado a la iglesia con la intención de predicar un mensaje para animar a las personas a predicar el evangelio. But because of the weather, Pero a causa de la tormenta, there were only a few women who showed up. solamente unas cuantas mujeres se aparecieron en la iglesia. But he had prepared his message, Pero él había preparado un mensaje and his message was out of Proverbs chapter 8 and verse 4. y ese mensaje provenía de Proverbios 8, capítulo 4. Can you read it? Sí, vamos a leerlo. Fíjense lo que decía. Proverbios 8, capítulo 4 dice: Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. He began to think to himself, am I wasting my time? Y entonces él empezó a decir: ¿será que estoy desperdiciando mi tiempo? There are no men here. No hay hombres aquí, solo mujeres. It's just women. Solo mujeres. But he preached his sermon, Pero aún así predicó su mensaje and he preached with passion. y lo predicó con pasión. And as he was preaching that message, Y mientras él predicaba ese mensaje, there was a young man who was listening. había un joven que estaba ahí escuchando. He was hiding behind the organ. Incluso estaba por ahí como escondido atrás del órgano que se tocaba en la iglesia. And as that man preached, Y mientras ese hombre predicaba, he said, I have seen the fires of 1,000 African villages. ese hombre en su mensaje dijo: yo he visto el fuego y la necesidad de un montón de villas allá en África. People who have never heard the name Jesus Christ. Personas, villas de africanos que nunca jamás han escuchado acerca de Jesucristo. And that boy heard those words. Y ese joven escuchó esas He palabras began to think about Africa. y empezó a pensar acerca de África. Something began to burn in his heart. Algo comenzó, hermano, a hervir ahí en su corazón. And he answered the call of God that was on his life. Y él recibió ese llamado de Dios para él, para su vida, y atendió a ese llamado. His name was David Livingston. Y su nombre es David Livingstone. He traveled more than 50,000 kilometers Él viajó más de 15,000 kilómetros preaching the gospel. predicando el evangelio. He spent his life on the mission field. Él invirtió toda su vida en el campo misionero. His wife died in Africa. Su esposa murió en África. One of his children died in Africa. Uno de sus hijos murió en África. And when he died, Y cuando él murió, he was 1,500 kilometers from the coast. donde él murió estaba a unos 1,500 kilómetros de la costa. And they carried his body by hand. They carried him back. Y las personas
tomaron su cuerpo y lo llevaron caminando hasta la costa, 1500 kilómetros. They said his body belongs in England, Y ellos decían esto, su cuerpo pertenece a Inglaterra, but his heart belongs to Africa. pero su corazón le pertenece a África. And they buried his heart beneath a tree in Africa. Y sacaron su corazón de su cuerpo y lo enterraron debajo de un árbol allá en África. David Livingston said one time, David Livingstone dijo esto una vez. if you have men who will only come if they know there is a good road, I do not want them. Dijo, si tú tienes hombres que vinieran, que vinieran contigo solamente si supieran que hay un buen camino, entonces yo no quiero esos hombres. I want men who will come if there is no road at all. Yo quiero hombres que vengan conmigo a donde no hay ni siquiera caminos. He ignited a fire in the hearts of people. Él encendió un fuego en el corazón de personas. His passion for the Lord, Él tenía esta pasión por el Señor. his passion for people. Él tenía su pasión por las personas. There was a hunger in his life, Había un hambre en su vida. and it drove him to leave behind the comforts of home. Y esa pasión y eso que había en su vida lo llevó a dejar toda su comodidad y todo lo que tenía ahí en su casa en Inglaterra. And he had an appetite to do something for the Lord. Y tenía entonces un apetito por hacer la obra de Dios. We need a spiritual appetite for the things of God. Necesitamos un apetito espiritual por hacer las cosas de Dios. I'm not talking about just an appetite for reading God's word. No estoy hablando solamente de tener apetito de leer la palabra de Dios. It's not about having an appetite just for prayer. No solamente tener un apetito para orar. I'm talking about an appetite that says yes to the will of God, no matter what it is. Estoy hablando de un apetito que te va a llevar a decirle sí a la voluntad de Dios, no importa lo que eso signifique para ti. God, you can ask anything of my life and I will do it. Si Dios pide algo de mi vida, yo lo que sea, yo se lo voy a dar. And many times all we can see is the problem that we're facing. Y muchas veces lo único que podemos ver es el problema que está enfrente de nosotros. Every person here has a problem. Todos los que estamos aquí tenemos problemas. I have problems. Yo tengo problemas. There are many things that I'm thinking about. Hay muchas cosas de las que yo estoy piense y piense. I know that every person here is dealing with something. Yo sé que todos los que estamos aquí estamos lidiando con algo. And so many times we're only thinking about the problems that we're dealing with. Y muchas veces solo estamos pensando en los problemas que tenemos. And we forget that there is a world of people that are dying and waiting on the gospel. Y estamos perdiendo de vista que allá afuera hay un mundo de personas que se están muriendo y que no conocen el evangelio. There's a world that needs to be evangelized. Hay un mundo que necesita ser evangelizado. You have family. Tienen familia. You have friends. Ustedes tienen familia, tienen amigos. But even beyond them, there is a city that has your name on it. Pero más allá de eso, hay una ciudad que tiene tu nombre. I have no doubt No tengo duda that God is speaking to some young people in this que en place. este momento Dios le está hablando a jóvenes en este momento. You don't see how God can do it. Tú no sabes cómo Dios lo va a hacer. Maybe you're not even married. Tú tal vez ni siquiera estás casado. You say, I'm just a youth. O tú puedes decir, oh, yo solo soy un adolescente. But like this young man, Pero este joven, you can listen to the words of this preacher. él escuchó la predicación de este pastor. And it's not me. Y tú puedes It's escuchar not just me. y decir, bueno, y saber que no It's the soy. Holy Ghost speaking to your heart. Tú puedes escucharme a mí y saber que no soy yo, sino es el Espíritu de Santo hablándote And he's planting something in your life. y plantando una semilla ahí en tu corazón. It's during a conference. It's in a Y conference es aquí en la conferencia where God begins to speak to people. donde Dios empieza a hablarle a personas, He puts a challenge in our lives. pone un reto en nuestras vidas. And it's in an altar call, an altar service, Y es aquí en los llamados al altar where we take a step of faith donde damos un paso de fe and we say yes to the y Lord. le decimos sí, Señor, a ti. And then we begin to make some changes in our Y lives. comenzamos a hacer cambios en nuestras vidas We start thinking about the call of God He's placed in us. y empezamos a pensar acerca del llamado de Dios que Él ha puesto en nosotros. We need an appetite. Necesitamos un apetito.
An appetite is something that we cultivate. y el apetito es algo que cultivamos, It's a hunger. es un hambre. And the basic problem with people in churches today Y uno de los principales problemas de las personas en las iglesias hoy, is they are seeking fulfillment from natural things. están buscando llenarse por medio de cosas naturales en la vida. ¿Estás aquí? You understand? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me va siguiendo? We give our attention to things that cannot satisfy us. Le ponemos atención a cosas que no pueden satisfacernos. And we wonder why am I not fulfilled in life? Y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no estoy satisfecho? ¿Por qué no estoy pleno en la vida? I'm speaking today to people that are even born again Christians. You're born again. Incluso estoy hablándoles en este momento a cristianos que ya han nacido de nuevo. Jesus has brought you out of darkness. Jesucristo ya te ha traído de las tinieblas. You used to be a drug addict. Solías ser un drogadicto, You used to be an alcoholic. tal vez un alcohólico. Your marriage was in trouble. Tu matrimonio era un desastre. And God rescued you. He snatched you. He pulled you out of that place of darkness. Y Dios te rescató y te trajo y te sacó de esas tinieblas, de ese infierno. And maybe you think, I made it. I've arrived. Y tú puedes decir, oh, ya la hice, ya estoy aquí, ya llegué, I'm no longer in sin. ya no estoy más en el pecado. But I'm telling you, God is not done with your life. Pero quiero decirte una cosa, Dios no ha terminado contigo. There is more that He wants to do in you. Hay mucho más que Dios quiere hacer en ti. He says in Isaiah chapter 55, Isaías 55, in verses 2 and 3, Isaías 55, versos 2 y 3, go ahead. dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. We ask God to respond to our praise. Nosotros le pedimos al Señor que responda, que traiga una respuesta a nuestras oraciones. We praise God. Oh, alabamos a Dios. God, where are you? Señor, ¿dónde estás? God, I've been faithful. Señor, yo he sido fiel. There are people that go faithfully to church every week. Hay gente que es fiel en las iglesias cada semana y están. But faithfulness does not move the hand of God. Pero la fidelidad no es lo que mueve la mano de Dios. There are people that are faithful every single service they're there. Hay gente que todos los servicios están ahí. And they're expecting God to move because they have been Y faithful. ellos esperan que, a causa de que todos los servicios están ahí, esperan que Dios se mueva. God moves in response to our hunger. Pero Dios se mueve en respuesta a nuestra hambre de Él. In Psalm chapter 42, En, we don't need to read it. en Salmos 42, David is praying David está orando and he's talking about his appetite for the presence of the Lord. y está hablando en ese salmo acerca de su apetito por las cosas de Dios. What happened to our appetite for the things of God? ¿Qué es lo que le está pasando a nuestro apetito por las cosas de Dios? Where is our hunger for him? ¿Dónde está nuestra hambre por Él? Where we want to do nothing more than to please him and to obey his call on our lives. ¿Dónde están esas ganas de obedecerlo y solamente complacerlo y hacer lo que Dios quiere que hagamos? I've had people in our church, they fight against the will of God. Hay personas en mi iglesia que luchan en contra de la voluntad de Dios. It's like they're hiding from God. Es como si estuvieran escondiéndose de Dios. I know that God has been dealing with them about the ministry. Y yo sé que Dios ha estado trabajando con ellos acerca de algo del ministerio. I know he's dealing with them about serving in church. Dios está tratando con ellos acerca de algo de respecto del servicio en la iglesia a Dios. But there's always a problem in their marriage. Pero siempre hay un problema, ya sea en su matrimonio. They're always going back. They've got this problem and that addiction. There's always something they're dealing with. Y tienen este problema o tal adicción y siempre tienen un problema con el que están lidiando.
If it's planting a church, pastor, I have children, I have a job, I have a house, I have all of these things. Si el reto para ellos es ir a plantar una iglesia, empiezan a poner pretextos, mi trabajo, tengo mi casa, tengo este problema que tengo que resolver primero. Excuses, excuses, excuses. Excusas y excusas. We have a man in our church. Hay un hombre allá en la iglesia. A month ago, he had a massive heart attack. Hace un mes tuvo un ataque, un infarto masivo en su corazón. He barely made it to the hospital. Fue al hospital. And when he arrived in the hospital, y cuando llegó al hospital, they were struggling to get into his heart. Estaban los médicos intentando entrar a su corazón. As he was laying in that bed, he felt death around him. Y mientras él estaba en esa cama del hospital, él sintió a la muerte a su alrededor. He said that he could feel the light beginning to close down to where he could only see like a small tunnel. Él comenta que pudo sentir como la luz empezaba a ser más pequeña hasta que solamente tuvo un pequeño haz de luz, así como un túnel muy pequeño de luz. He began to think about his family. Y comenzó a pensar acerca de su familia. He began to think about his grandchildren. Empezó pensaba acerca de sus nietos. And he was praying. Y estaba orando. And God touched him in that situation. Y Dios lo tocó en esa situación. And he came through that situation. Y logró salir de esa situación. It was a real miracle. Fue un milagro verdadero, hermano. And he testified on Sunday in our church. Y el domingo pasado él testificaba en la iglesia. And he stood on that platform. Y se paró ahí en la plataforma. He said, I want to go on record before this congregation. Yo quiero que esto quede para la posteridad en la congregación. He said, I have ignored the call of God on my life. Quiero que sepan esto todos ustedes y lo recuerden. Yo he ignorado The call of Yo God. he ignorado el llamado de Dios para mi vida todo el tiempo. And he began to name all of the excuses he has made. Y comenzó a decir todas las excusas que él ha utilizado para rechazar el llamado. He said, I'm not making excuses anymore. Y yo ya no pienso excusarme más. I want to do the will of God. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. This man has been given several opportunities. A este hombre se le han dado muchas oportunidades. Churches have opened. Iglesias se han abierto. And we said, would you like to go pastor here? Y se le ha dicho, hermano, ¿quieres ir a pastorear esa iglesia? Oh, no, pastor. No. It's too far. Está muy lejos. What about over here? ¿Y qué te parece acá? No, pastor, my job. No, pastor, mi trabajo. But he came close to death. Pero estuvo así de cerca de la muerte. And he began to realize life is too fragile. Y comenzó él a realizar que la vida es muy frágil. Time is too short. El tiempo es muy corto. He says, I'm going to be hungrier for the things of God. Y dice, no, yo tengo que estar hambriento de las cosas de Dios. You know, next conference in 1 year, Tú sabes, la próxima conferencia en el siguiente año, he may have another opportunity. puede que él tenga otra oportunidad. You know, what does it take for us? ¿Y qué es lo que nos demanda a ti y a mí? Do we need to have a near-death experience before we say yes to God and His plans for our lives? ¿Necesitamos también estar al borde de la muerte para decirle sí al plan de Dios para nosotros? God responds to our hunger. Dios responde con base en nuestra hambre por Él. In Matthew chapter 5 and verse 6, En Mateo 5, capítulo 6, it says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Wanting something is not enough. Wanting something, just desiring. Desear algo no es suficiente. You must hunger for it. Tienes que tener hambre de tenerlo. If a person is hungry, Si una persona tiene hambre, then they don't pay attention to all of the obstacles that stand in their way. cuando alguien tiene hambre, una persona no se fija en los obstáculos que tiene enfrente para poderlo lograr.
Have you lost your hunger for the things of God? ¿Ya has perdido tu hambre por las cosas de Dios? There are people that come to church Hay gente que viene a la iglesia, and the gospel, the message is preached el mensaje es predicado and they leave hungry y se van hambrientos. because church is just a burden to them. ¿Por qué? Porque la iglesia ahora es una carga para ellos. Serving is a burden. Oh, servir a Dios, qué fastidio. Oh, I don't like that. I don't like those songs. Ah, no me gustan esas canciones. Oh, I'm tired of serving. I'm bored with the ministry. Oh, estoy cansado de servir, estoy aburrido con el ministerio. If they don't see the opportunity, they only see the burden. Y no ven la oportunidad, sino lo que ven es la carga. There are people in this room, that's you. Y hay personas en este lugar que probablemente eres tú. Así. You're struggling. Estás luchando. What does it take? ¿Qué es lo que se necesita? Do we just need to be around people that are excited? ¿Necesitas estar alrededor de personas que están emocionadas? I'm telling you tonight that we need to take action in our own lives. Mira, quiero decirte una cosa esta noche. The Bi- Tenemos que accionar, tomar acción en nuestras vidas. The Bible says when you draw near to God, God will draw near to La you. Biblia dice, si tú te acercas a Dios, entonces Dios se acerca a ti. You take a step to Him, Si tú das un paso hacia Él, God begins to move in your life. entonces Dios comienza a moverse en tu vida. You begin to obey the things that He calls you to, the small things. Y tú comienzas a obedecer en las cosas pequeñas quizá que te dice que hagas. And He begins to give you greater things. Y entonces, cuando obedeces en lo pequeño, Él te empieza a dar cosas más grandes. What should we be hungry for? Eh, eh, este, What Eh, should we be hungry for? ¿qué deseamos? ¿Qué queremos? ¿Qué hambre? Acerca de qué queremos tener hambre. We need to be hungry for His purpose. Tenemos que tener hambre de su propósito. When I talk to people in our church, Cuando yo le hablo a la gente en mi iglesia, I hear again and again, Yo more escu- all the escu- time. escucho una y otra vez todo el tiempo. I want to know what is God's purpose for my life. Yo quiero saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. What is it that God wants me to do? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? We've been blessed. We've been blessed Ellos han sido bendecidos as a church. y nosotros hemos sido bendecidos como iglesia. He's brought us out of a dark place of sin and all of these different things. Nos ha traído, Dios nos ha sacado de lugares oscuros y ha hecho buenas cosas con nosotros. And for many people, the blessing of God stops right there. Y para muchas personas, el que Dios haga buenas cosas en sus vidas representa que la bendición de Dios hasta ahí se detenga. In Luke chapter 5 and verse 1, En Lucas capítulo 5, verso 1, Jesus is speaking to the disciples. Jesús les estaba hablando a los discípulos. Can you read verses 1 through 11? Sí. Lucas 5, del 1 al 11. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Listen to this carefully. Escucha con atención lo que voy a decir.
If the only thing that Christianity has given you is a better life, Si lo único que el cristianismo te está dando a ti es una mejor vida, when you stand before God, you will stand as a failure. cuando tú estés frente a Dios, tú estarás frente a Él como alguien que ha fallado. ¿Sí? ¿Me expliqué? If all we get is a good job, a better family, Si lo único que obtenemos es un mejor trabajo o una mejor familia, it's like these disciples. es como estos discípulos. Jesus says, now throw your nets out Jesús les dijo, a ver, avienten las redes para allá and draw it in. y sáquenlas. And they pulled in all of these fish. Y trajeron esas redes llenas de peces. Wow, that's wonderful. Oh, qué maravilloso. Praise God. Gloria a Dios. Praise God for that good job. Oh, gracias a Dios por este Praise trabajo. God for healing my marriage. Oh, gracias a Dios porque sanó mi matrimonio. Praise God for everything He's done for me as I'm a Christian. Oh, gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí como cristiano. But what if they had stopped there? Pero, ¿qué hubiera pasado si se hubiesen detenido ahí? What if we just receive all of the blessings from the Lord and we just come to church and we just worship the Lord and we don't do anything else? ¿Y qué pasaría si nosotros recibimos todas las cosas buenas de Dios y venimos a la iglesia y alabamos a Dios y ahí nos detenemos? Many people think that Jesus went to the cross for those things. Muchas personas piensan que Jesucristo fue a esa cruz para darnos estas buenas cosas. Jesus went to the cross for people. La gente fue a la cruz, hermano, por las personas. And the statement that Jesus makes to the disciples next is the most important one. Y lo que Jesús les dice a sus discípulos después de esto es lo más importante. The miracles are great, Oh, los milagros son buenos. but Jesus says, follow me and I will make you fishers of men. Pero Jesús les dijo, síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. He didn't say anything to the disciples about staying where they were. Jesús no les dijo nada de quédense aquí donde están. He put purpose in their life. Él puso su propósito en las vidas de ellos. You say, what is God's purpose for me? Tú te preguntas, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios para mí? It's very simple. Es muy simple. Follow me, I will make you fishers of men. Sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. ¿Cuándo dicen amén? Fishers of men Pescador de hombres. in a local church, En la iglesia local in another church, pastoring a church somewhere. o pastoreando otra iglesia en otro lugar. I will make you fishers of men. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Our calling is to be people that God can use to raise up disciples. Nosotros, el propósito de Dios es que nosotros seamos personas que levantemos más discípulos. God's purpose is not full boats. Los propósitos de Dios no es tener la barca llena de peces. There are many churches that they just keep every fish. Hay iglesias que solamente almacenan cada pez que pescan, ¿no? Cada bendición ahí la van teniendo. We just want to get as many people as we can. Oh, queremos que vengan muchas personas, muchas, que se llene la iglesia. No, that is not the heart of this fellowship. No, ese no es el corazón de este It compañerismo. is to raise up disciples Es levantar discípulos so that they can go out and catch others. para que esos discípulos vayan They can afuera, go reach the lost. y alcancen al perdido, traigan a otras personas. It is God's design. Es It's God's design el diseño de Dios for establishing his kingdom on this earth. para establecer su reino en esta tierra. Every church that we plant Cada iglesia que nosotros plantamos is like a colony of heaven. es como una colonia del cielo. Every church. Cada iglesia. We're establishing the presence of God. Cada iglesia establece la presencia de Dios ahí. And we're multiplying one by one. Y nos multiplicamos uno a uno. In Exodus chapter 33, En Éxodo 33, Moses says to the Lord, Moisés le dice al Señor, he says, if your presence does not go with me, si tu presencia no va conmigo, then I don't want to leave this place. entonces yo no voy, yo no me muevo de aquí. That kind of attitude
Esa clase de actitud is an attitude of desperation. es una actitud de desesperación. But I cannot do this without the Lord. Es una actitud de decir, yo esto no lo puedo hacer si Dios no está conmigo. It doesn't matter what our gifts are. No importa qué es lo que Your sea que talents. signifique. No importa si eres una gran estrella, Your tus talentos, excitement. tu experiencia. None of those things matter. Ninguna de esas cosas importan. It's the presence of God. Es la presencia de Dios lo que importa. And the presence of God follows those who are hungry for Him. Y la presencia de Dios sigue a aquellos que tienen hambre de Él. The Lord said to Moses in verse 17, En el verso 17, el Señor le dijo a Moisés, He said, I will do this thing that you have spoken, for you have found grace in my sight. dice, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Moses said, Show me your glory. Y Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. That attitude is it's an appetite, a spiritual hunger. Esa actitud es de la que estoy hablando acerca de un apetito espiritual. He said, Show me your glory. Él le dijo, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. God wants to show you His glory. Dios quiere mostrarse a ti su gloria. He wants to show His strength in your life. Quiere mostrar su fuerza en tu vida. You say, How can God use me? Tú puedes decir, oh, ¿cómo es que Dios puede usarme? God is not looking for super Christians. Dios no está buscando por super cristianos. He's looking for humble men and women Está buscando por personas que, hombres y mujeres humildes, whose hearts are turned towards Him, que sus corazones estén completamente entregados a Dios, who have the courage que tienen el coraje to cry out to Him para clamar a Dios and to get on their face before Him y plantarse delante de Dios and have an appetite for His y presence. tener un apetito por su presencia. Without that, Sin eso, we die. morimos. Without that, we just have church. Sin eso, lo único que tenemos es una iglesia. We just get together, fellowship, have friends, Estamos aquí todos juntos, tenemos compañerismo, tenemos amigos and then we begin to die. y comenzamos a morir. Why? Because we're starving. ¿Por qué? Porque estamos hambrientos. Do you remember in 2 Kings ¿Tú te chapter acuerdas? 7? ¿Tú te acuerdas en Segunda de Reyes capítulo 7? There was a famine in the land. Había un hambre en ese momento en la tierra. People are starving to death. La gente se estaba muriendo de hambre, literal. And there were 4 lepers. Y había 4 leprosos. And those 4 lepers, Y esos 4 leprosos they began to think about their situation. comenzaron a pensar acerca de su situación. There are people in here today, maybe you're struggling. Hay gente aquí el día de hoy que es probable que estés luchando. You don't know what is the will of God, anything. You can't find purpose in your life. Tal vez no sabes cuál es la voluntad de Dios para ti, no estás logrando encontrar propósito de Dios para ti. You can learn something from these lepers Tú puedes aprender algo de estos 4 leprosos, because they were starving to death. porque ellos estaban muriéndose literalmente de hambre. And there was a famine everywhere. Había hambruna en todos lados. And they began to look at themselves. Y se veían Talk to unos a each other. otros, se veían unos a They otros. said, Why are we sitting here? Y se empezaron a decir entre ellos, oigan, ¿por qué estamos aquí sentados? We're just going to die here. Estando aquí sentados nos vamos a morir de hambre. But if we go there, Pero si vamos para allá, maybe we can ask for something. si vamos para allá a la ciudad, tal vez podamos pedir que nos den algo. And they went towards the enemy. Y fueron hacia donde estaba el enemigo. And the Bible says as they began to walk, Y la Biblia nos dice que desde el momento que comenzaron a caminar, the Lord amplified their footsteps. el Señor comenzó a hacer muy ruidosos sus pasos. Like tanks are coming, like Como- chariots are coming. Como si en lugar de ser 4 fueran muchísimos pasos, como si vinieran 10,000 y carruajes y caballos. And the enemy took off, they ran. Y el enemigo se espantó porque creyeron que venía un When ejército they arrived, y se fueron. when they arrived, they found so much food and everything was there that they could want. Y cuando llegaron esos leprosos al campamento enemigo, ya no había nadie porque ellos huyeron y encontraron comida, agua, toda clase de cosas que ellos necesitaban. They ate everything they wanted. Comieron todo lo que quisieron. You know, I don't think these men had a lot of faith. Yo estoy cierto de que estos hombres no tenían una fe muy grande, They were desperate.
pero estaban desesperados. And God answers the cry of a desperate person. Y Dios, hermano, contesta la oración de un corazón desesperado. Can I tell you what the real miracle is in this story? Te puedo decir cuál es el milagro verdadero en esta historia. After they had eaten their fill, Después de que ellos dejaron ya de comer porque estaban saciados, they were completely satisfied. estaban completamente satisfechos. They said, we can't keep this to ourselves. Y ellos dijeron, no podemos quedarnos esto para nosotros mismos. We have to go and tell the others. Tenemos que ir allá a la ciudad y decir a los demás. Let me tell you, you have been rescued out of the life of darkness. Quiero decirte, tú has sido rescatado de una vida de oscuridad y de tinieblas. You had a famine in your family. Has tenido una hambruna, vamos a llamarlo. You're on your way to hell, Ibas directito al infierno and you were rescued. y fuiste rescatado. And now we have an obligation. Y ahora tenemos una obligación, We have a responsibility tenemos una responsabilidad to take what Jesus has done in our lives, de llevar lo que Cristo ha hecho en nuestras and vidas to have such a hunger for Him, to have such a hunger for Him y tener tal hambre por Él, that we want to go and tell others and do the will of God. tener esta hambre por Él, que de esta voluntad que hemos recibido, llevárselas también entonces a otras personas. We need to seek the face of God. Necesitamos ver el rostro de Dios. This conference can make all of the difference in your life. Esta conferencia puede hacer la total diferencia en tu vida. Before the service, there's prayer. Antes de los servicios está el cuarto de oración. In the altars, we give opportunity for people to respond. Y en los altares se les da la oportunidad a las personas de responder al llamado de Dios. Today, people were being baptized in the Holy Ghost. Hoy hubo personas aquí bautizadas con el Espíritu Santo. And we have 3 more nights after tonight. Y nos quedan todavía 3 noches más. I want to tell you, don't let this conference go to waste. Hermano, quiero decirte esto, no dejes que esta conferencia sea solo un desperdicio para ti. Don't let what God wants to do in this place be wasted. No dejes que lo que Dios quiera hacer en tu vida sea un desperdicio. Listen to me, young people. A ver, jóvenes, escúchenme. There are young people in here that are going to do great things for the Lord. Hay jóvenes aquí que van a hacer grandes cosas para Dios. There are marriages in this place. Hay matrimonios en este lugar Right now, there's conflict in your home. There's conflict. Yeah, right now there's. que en este momento hay conflicto ahí en tu hogar. But this week, God is going to give you victory. Pero esta semana Dios va a darte la victoria. God is going to begin to turn that marriage around. Dios va a hacer que ese matrimonio comience a tomar otra dirección. There are others. God's going to challenge you. Hay otros a los cuales Dios los va a retar. But He will respond to the hunger that is in our lives. Pero Dios solo va a responder al hambre que tengamos en nuestras vidas. No more excuses. No más excusas, Surrender to the will of God. pero rendirnos a la voluntad de Dios. Amen. Amén. Let's bow our heads all over this place. Vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia a Dios. We need to be hungry for Jesus. Necesitamos tener hambre de Dios. We need to be like this young man Tenemos que ser como este joven as he's listening to the words of this missionary. que mientras escuchaba las palabras del misionero, Something is birthed in his life. algo nació, se gestó en su corazón. God began to move in him, Dios comenzó a moverse en su vida and he began to see that his life could mean something for the Lord. y él comenzó a ver que su vida podía significar algo mucho más grande que lo que estaba haciendo. Tonight, while our heads are bowed, En esta noche, mientras tenemos I want to first give opportunity for those that do not know the Lord Jesus Christ. los ojos cerrados, nadie volteando, quiero darle la oportunidad a aquellos que no conocen a Cristo. You're not born again, No has nacido de nuevo, but tonight you want to receive Jesus Christ, pero en esta noche quieres recibir a Jesucristo and you want to be saved.